Queridos amigos, buenas tardes. Yo, José Illescas, presidiendo el grupo de estudio Urantia Toronto en español. Eh, Damos inicio a nuestra sesión número 35 de lectura y estudio de la última revisión del libro de Urantia. Y como siempre empezamos poniéndonos en manos del Padre, y en esta oportunidad nos va a ofrecer la oración Anita. Adelante, Anita. Gracias. Quitando el sonido del celular. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por permitir que nos reunamos hoy para seguir aprendiendo de ti. Danos sabiduría para entender y asimilar correctamente la clase de hoy, y así poder cosechar los frutos y valores divinos de estas enseñanzas para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Amén. Muchas gracias, Anita. Bien, voy a compartir el libro que siempre ponemos para leer. Ok, ya se abrieron varios libros. Vamos a ir cerrando. Estos documentos los tenía abiertos para revisarlos, para hacer un pequeño repaso después. No sé, ¿ya lo ven? ¿Está visible? Ah, se ha abierto en 2 páginas. Vamos a quitarle. Ok. Creo que ahí está mejor. Según lo que yo anoté, nos hemos quedado en el 22, 7, 10. Si se puede agrandar un poco más, se va a ver mejor. Ok. Vamos a darle un puntito más. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué tal? ¿Lo ven mejor ahí? Sí. A ver, vamos a avanzar. Habíamos llegado al número 7. Sería bueno empezar desde el principio la técnica de trinización, ¿ok? Si no, vamos a estar un poquito desfasados. Avanzamos hasta el 7-10, pero vamos a repasar esto. Adelante, Anita. Ahí está Renato. Voy a abrirle la puerta. Ok. Bien. Bienvenido, Renato. Ya le damos la bienvenida a Renato. Puedes empezar, Anita, por favor. Ok. 7. La técnica de trinización. No puedo desvelar plenamente a la mente material la experiencia de la suprema actuación creativa de los seres espirituales perfectos y perfeccionados, el acto de trinización. Las técnicas de trinización están entre los secretos de Vice-Harrington y Solitarington, y no son revelables ni comprensibles para nadie, salvo para los que han pasado por estas experiencias únicas. Por lo tanto, está más allá de las posibilidades de cualquier ser describir con éxito a la mente humana la naturaleza y el sentido de esta extraordinaria operación. Ok, hacemos un pequeño stop acá, Anita. Bien, bienvenido, Renato. Gracias. Nos dicen que es un secreto la trinización, no se sabe en realidad la técnica, cómo es posible. ¿Qué viene a ser la trinización? La trinización significa originar, o sea, crear un nuevo ser o transformar un ser ya creado en otra cosa. Todo para que esté al servicio de la Trinidad. Por eso se llama trinización. O sea, volverte un agente del más alto nivel con credenciales para servir a la Trinidad. Está entrando Miriam, perdonen la interrupción. Vamos a esperar que entre y darle la bienvenida para seguir explicando. Entonces, este documento que trata de los hijos trinizados de Dios, ya sabíamos que habían hijos de Dios descendentes, como los hijos creadores, los abonales, los dainales, ¿no?
Hay hijos ascendentes, que somos nosotros los mortales, que vamos perfeccionándonos y vamos llegando cada vez más alto hasta el paraíso, ¿no? Y el tercer grupo es los llamados hijos trinidizados o trinizados, como dice en la última traducción, ¿no? Estos hijos trinizados son de tres tipos. Habíamos comenzado este documento leyendo de que habían unos hijos trinizados por la deidad, otros trinizados por la Trinidad y otros trinizados por criaturas. ¿Okay? Los trinizados por la deidad han decidido no revelarnos. No vamos a saber nada de esos hijos, solamente que existen. ¿No? Y el documento se concentra en dos tipos de hijos trinizados, los trinizados por la Trinidad y los trinizados por la criatura. Quizá por un tema de redundancia de términos, en vez de decir trinizados por la Trinidad, dicen abrazados por la Trinidad, ¿no? Pero nosotros sabemos que la Trinidad no es una persona, o sea, la Trinidad no puede abrazar a nadie. La Trinidad es un ente corporativo de las tres personas divinas que componen la deidad del paraíso. O sea, está Dios el Padre, Dios el Hijo eterno y Dios el Espíritu infinito. Ellos son la Trinidad. Y esa Trinidad, esas tres personas que son como tres expresiones del mismo Padre, estamos hablando de la deidad, eso se llama la deidad del paraíso. El libro de Urantia nos habla de un monoteísmo, no nos habla de muchos dioses, ¿no? Esto es monoteísmo y todo es el Padre Universal, el Padre Universal que se expresa como personalidad absoluta en el Hijo Eterno y se expresa como actor conjunto, ejecutivo de los planes que Él hace con el Hijo Eterno y se genera la creación, comenzando por Abona, que sería la primera era universal. Ustedes saben que hay 6 eras universales. La primera fue Abona, cuando se conformó la Trinidad, si es que en algún momento se conformó, porque esto sucede en la eternidad. Y estamos en la segunda era universal, que es la era de los superuniversos, ¿no? La era de la dimensión espacio-tiempo, ¿no? En esa era estamos. Cuando se complete esta era universal, vamos a entrar a una tercera era que sería la era del primer cinturón del espacio exterior. Después, el segundo cinturón del espacio exterior, el tercero y el cuarto, ¿no? Hasta ahí es donde nos revelan. Más allá del cuarto posiblemente haya más, pero es proyectarnos demasiado hacia adelante. Entonces, sin apartarnos mucho de lo que estábamos hablando, ¿no? Decimos que trinizar significa originar o crear a un nuevo ser, o transformar un ser ya creado, ¿no? Un ser que puede haber sido creado por una divinidad que tenga origen único o que tenga origen dual de dos divinidades, ¿no? Por ejemplo, nosotros, los humanos, somos seres creados de origen dual de forma indirecta. O sea, nuestros padres del universo local, ¿no?, han creado las condiciones para que haya vida en este planeta y de esa vida, primero vegetal y después animal, venimos nosotros, ¿no? O sea, nosotros hemos venido por evolución de las especies superiores de los animales, ¿no? Bien, por eso tenemos mucho de nuestros ancestros, ¿no? Bien, entonces decíamos que eso es lo que significa trinizar. Bien. Y volviendo a esto de la Trinidad, ¿no? La Trinidad, decíamos, no es un Dios, no es una persona, ¿no? Sino es una especie de ente corporativo, es como una sociedad anónima, podríamos decirlo, ¿no? En donde están las tres deidades. Y las tres deidades eternas funcionan o generan una serie de funciones de importancia universal en esa Trinidad del paraíso, ¿no? No debemos confundir con otra asociación de estas tres deidades que se llama la triunidad, en donde están cada una de las personas como dioses
con sus características o sus atributos divinos, ¿no? Presididas por el Padre. Siempre es el Padre, ¿no? Y en esa triunidad, ¿no? Ahí sí hay personas, ¿no? Las personas están juntas y están combinando sus atributos divinos. Y la suma de esos tres atributos divinos es más que la suma aritmética de los atributos del Padre, del Hijo y del Espíritu. Bueno, pero esa es otra discusión teológica. Volviendo al tema de las trinizaciones, ¿no? Estos secretos se guardan en Vice-Harrington, sobre todo las trinizaciones de que estamos hablando en el documento. Hay otras trinizaciones que no tenemos ni idea cómo se producen y quiénes derivan de esas técnicas de trinización, ¿no? Y esos están en Solarington. ¿Recuerdan ustedes? Vice-Harrington, Solarington son esferas sagradas del Padre Universal. Es el primer circuito que gira de 7 mundos que giran alrededor del paraíso, el más cercano. Para repasar un poquito esas esferas, les puedo decir que la primera se llama Divinington. En esa esfera están los secretos de los ajustadores del pensamiento, están los secretos de los fragmentos del Padre. El Padre puede fragmentarse como quiere en muchos tipos de fragmentos, y uno de esos fragmentos son los ajustadores del pensamiento que vienen a habitar nuestra mente cuando tenemos 5 años de edad y hacemos una opción o una decisión moral. El segundo mundo se llama Sonarington, por son, el hijo, ¿no? Del inglés. Y es el mundo en donde se guardan los secretos de los otorgamientos. O sea, de los hijos que se otorgan, como son los Migueles y los hijos abonales, habíamos visto. La tercera esfera del Padre se llama Spiritington, y ahí están los secretos, es la esfera del espíritu, están los secretos de la reflectividad, ese sistema que permite la comunicación en tiempo real de cualquier parte del universo, ¿no? La cuarta esfera es Vice-Harrington, que es la esfera del Padre y el Hijo, ¿no? Y ahí están los secretos de casi todos los tipos de trinización, ¿no? Además es el hogar ahí pueden vivir cualquier ser que haya sido originado por trinización, ¿no? Y también los seres creados y seres eventuados, o sea, seres que están más allá del tiempo y el espacio. La quinta esfera, la esfera del Padre y el Espíritu, se llama Solitarington. Y en esa esfera también hay secretos de trinización, algunos secretos que no nos son revelados. También es el mundo de los llamados mensajeros solitarios, los directores del poder y de otros superángeles. El sexto mundo se llama Serafington. El sexto mundo del Padre es el mundo del Hijo y el Espíritu. En estos mundos, como su nombre lo indica, es un mundo de ángeles, ¿no? Pero de los ángeles que están en el paraíso y en Abona, o sea, los llamados supernafines, los seconafines y también serafines que han ascendido desde los universos locales hasta llegar ahí, ¿no? En ese mundo de los serafines se guardan los secretos del transporte seráfico. Ustedes saben que nuestras almas son transportadas, nuestros espíritus, nuestras almas, transportadas por unos ángeles de transporte que se llaman serafines de transporte, que viajan 3 veces la velocidad de la luz. En fin. Y por último está la séptima esfera del Padre, que se llama Ascendington, y es la esfera de los seres ascendentes. O sea, todos los mortales evolutivos vamos a llegar a esta esfera que va a ser como un hogar, ¿no? Próximo al paraíso, que es el hogar del Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿no? Y el hogar de todos los seres ascendentes, no solamente los mortales ascendentes, sino muchas otras órdenes de personalidades, ¿no? Y en esa esfera de Ascendington se guardan los secretos del alma inmortal.
Bien, entonces nos dicen que estas técnicas están en esos dos esferas sagradas. Continúa, Anita, por favor. Le damos la bienvenida a Miriam. Bienvenida, Miriam. Ok. Aparte de las deidades, solo las personalidades del paraíso Abona y ciertos miembros de cada uno de los cuerpos de finalitarios participan en trinizaciones. Bajo condiciones especializadas de perfección paradisiaca, estos seres magníficos pueden embarcarse en la aventura única de identidad-concepto y logran muchas veces dar origen a un nuevo ser, un hijo trinizado por criaturas. Bien, vamos a ver que la trinización es de varios tipos, ¿no? Pueden intervenir diferentes seres. Pueden intervenir las personalidades. En primer lugar, pueden intervenir las deidades. Las deidades pueden hacer trinizaciones sin límite, ¿no? Y todas tienen éxito. Pero también las criaturas pueden trinizar. Y cuando dos criaturas del paraíso Abona, del universo central, por decirlo más propiamente, ¿no? Se unen para trinizar, siempre tienen éxito también, porque son seres perfectos, ¿no? Pero cuando los mortales ascendentes deciden trinizar, pueden tener éxito o puede que no. Lo mismo puede juntarse un mortal ascendente, ¿no? Que ha llegado al cuerpo de la finalidad, que le dicen mortales perfeccionados, que ha adquirido experiencia en las esferas de Abona, ha prestado una serie de servicios y entonces pide permiso para trinizar junto con un ser de Abona o un ser del paraíso, ¿no? Y ese permiso se da siempre y cuando haya un concepto, identidad nueva que ellos deseen convertir en un ser, ¿no? Entonces, si ambos coinciden en ese nuevo concepto, idea o identidad, entonces se les da el permiso para que intenten la trinización. Y es un proceso larguísimo que puede tener éxito o puede que no, ¿no? Cuando intervienen las criaturas evolutivas. Bien. Continúa, Anita. Las criaturas glorificadas que llevan a cabo estas aventuras de trinización solo pueden participar en una de las tales experiencias. En cambio, las deidades del paraíso parecen no tener límite en la ejecución continuada de episodios de trinización. La deidad parece estar limitada únicamente en un aspecto. Solo puede haber un espíritu original e infinito. Solo un ejecutivo infinito de la voluntad unida del Padre, Hijo. Bien, aquí es lo que acabamos de decir, que las deidades del paraíso pueden trinizar sin límite, ¿no? Pero hay una sola excepción, ¿no? La primera trinización que se produce en la infinidad es la trinización del espíritu infinito, ¿no? Que es el producto de la unión del Padre y el Hijo. Primero el Padre se convierte en el Padre del Hijo eterno y original, y ambos dan origen o darían origen al Espíritu infinito. Entonces, esa unión para crear un nuevo ser también es una trinización. Y esa trinización se produjo una sola vez y nunca más se va a volver a producir una trinización de ese tipo, ¿no? Gracias a esa trinización se constituyó la triunidad de las tres dioses, ¿no? Que constituyen la deidad del paraíso. ¿Está claro? No sé si hay algún comentario o algo que agregar. Está bien, está claro. Bien, entonces acá vemos la Trinidad y esta unión del Padre Universal con el Hijo Eterno que dio origen al Espíritu Infinito, ¿no? Claro, estamos hablando en forma secuencial, cuando esto nunca se produjo de esa forma, siempre fue así, ¿no? Eso se produjo en la eternidad. Pero para que nosotros podamos comprender, esta fue una trinización en el infinito, en el absoluto.
y se crea un ser que es el Espíritu Santo con las mismas características divinas de eternidad y absolutez que el Hijo Eterno y el Padre Universal. Todo lo que se crea además ya no alcanza la absolutez y la infinidad de estas tres personas, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu. Okay. La deidad del paraíso. Los, Continúa. los mortales finalitarios ascendentes fusionados con el ajustador que han alcanzado ciertos niveles de cultura paradisiaca y de desarrollo espiritual están entre los que pueden intentar trinizar a un ser criatura. Cuando las compañías de finalitarios mortales están emplazadas en el paraíso, se les concede un receso cada milenio del tiempo de Abona. Esos finalitarios pueden elegir pasar este periodo libre de obligaciones de 7 maneras diferentes, y una de ellas es intentar, en asociación con algún compañero finalitario o con alguna personalidad del paraíso Abona, llevar a cabo la trinización de una criatura. Ok, entonces eso es lo que estábamos diciendo. Estos finalitarios que se llaman perfeccionados porque ya, digamos, tienen experiencia, han cumplido misiones y ya merecen, digamos, un tiempo de vacaciones. Entre las 7 cosas que pueden hacer es intentar una trinización junto con otro ser, ¿no? Que puede ser otro finalitario o puede ser un ser del paraíso Abona. Bien. Si 2 finalitarios mortales se presentan ante los arquitectos del universo maestro y demuestran que han elegido de forma independiente trinizar un concepto idéntico, los arquitectos están autorizados, según su propio criterio, a promulgar mandatos que permitan a estos ascendentes mortales glorificados prolongar su receso y retirarse durante un tiempo al sector de trinización de los ciudadanos del paraíso. Si al final de este retiro asignado informan que han elegido individual y conjuntamente hacer el esfuerzo paradisiaco de espiritualizar, idealizar y actualizar un concepto seleccionado y original que no haya sido trinizado hasta entonces, el Espíritu Maestro número 7 emite órdenes para autorizar esa extraordinaria empresa. Ok, acá nos están diciendo que si deciden emplear sus vacaciones en intentar una trinización, tienen que presentarse primero ante los arquitectos del universo maestro. Los arquitectos del universo maestro son los que conciben el universo maestro con todo lo que tiene adentro, incluyendo los seres. Entonces, si alguien quiere traer un nuevo ser a la existencia, tiene que tener la venia o el permiso de los arquitectos del universo maestro, ¿no? Además, ellos tienen que demostrar que ambos han coincidido en un nuevo concepto, ¿no? Un nuevo concepto de original que se puede espiritualizar e idealizar en forma de un nuevo ser. Entonces, y ambos han coincidido en ese mismo concepto que hasta ese momento no ha sido trinizado por otros. Entonces, con esa condición, el espíritu maestro número 7, que es el espíritu que rige nuestro superuniverso, el séptimo, Orgontón, es el que da la orden para autorizar la empresa de trinización. Entonces aquí vemos como 2 seres, que pueden ser 2 mortales ascendentes, ¿no? Desean tener un nuevo ser, desean crear un nuevo ser, van primero a los arquitectos del universo maestro, ¿no? Y de ahí, una vez que tienen el permiso, van al paraíso. Todas estas trinizaciones se hacen en el paraíso, en un sector que se llama la esfera santa, o la esfera santísima, que rodea la deidad trina, ¿no? Que está al centro. Esto está en el paraíso superior. Adelante, Niña. Bien, Pepe, ¿Sí? es que
Yo apunté que íbamos en el 2279. O Sí, sea, estos ya los estamos leímos estos. repasando, exactamente, estamos repasando y comentando un poquito más. Ah, ok, ok. Vamos a pasar rápido hasta, y bueno, Dios mediante terminemos el documento que tiene 10 numerales. Sí, es importante repasar desde el principio esto para poder comprender mejor lo que viene y un poco que se había enfriado desde la semana pasada. Entonces, por eso les propuse repasar desde el principio el numeral 7. Sí, Anita. Ok. Estas aventuras requieren a veces periodos de tiempo increíblemente largos. Parece pasar toda una edad hasta que esos antiguos mortales y a veces personalidades del paraíso Abona, fieles y perseverantes, alcanzan por fin su objetivo, consiguen realmente traer a la existencia de hecho su concepto elegido de verdad universal. Pero estas dedicadas parejas no siempre tienen éxito. Muchas veces fracasan, y eso sin que se pueda descubrir ningún error por su parte. Los candidatos a la trinización que así fracasan son admitidos en un grupo especial de finalitarios designados como seres que han hecho el esfuerzo supremo y soportado la desilusión suprema. Cuando las deidades del paraíso se unen para trinizar, siempre lo consiguen, pero no ocurre lo mismo con un par de criaturas homogéneas, el intento de unión de dos miembros del mismo orden de seres. Ujú. Acá ven ustedes, ¿no? O sea, hicieron su mejor esfuerzo, no resultó, y pasan a un pequeño club que se llama de los que hicieron el mejor esfuerzo y fracasaron, ¿no? Están ahí. Ok, como para consolarse unos con otros. Mm. ¿Qué más? Y Cuando los solamente se dioses, puede intentar una vez, solamente. Ujú. Adelante. cuando los dioses trinizan a un ser nuevo y original, los padres divinos no cambian en potencial de deidad. Sin embargo, cuando criaturas ensalzadas protagonizan un episodio creativo de esta naturaleza, uno de los individuos contrayentes y participantes sufre una modificación única de personalidad. Los dos ancestros de un hijo trinizado por criaturas se hacen, en cierto sentido, espiritualmente uno. Creemos que este estatus de biunificación de ciertos aspectos espirituales de la personalidad prevalecerá probablemente hasta el momento en que el Ser Supremo haya alcanzado la plena y completa manifestación de la personalidad en el gran universo. Bien. Aquí vale la pena comentar una cosa. Nos dicen que los dioses trinizan y, y siguen siendo los mismos dioses, no experimentan ningún cambio. Pero cuando dos criaturas trinizan, dos, o ya sea un ser ascendente con un ser de Abona, o uno de ellos, uno de los individuos contrayentes, sufre una modificación única de su personalidad, ¿no? De tal manera que como que uno se integra al otro, se complementa con el otro y quedan en cierto modo ligados muy fuertemente, ¿no? Estos padres, estos progenitores de un ser trinizado, ¿no? Eso es cuando tienen éxito, o sea, cuando logran tener cuando logran crear al nuevo ser, ¿no? Y dice que ese estatus de que se llama biunificación, ¿no? Eh, prevalecerá hasta el momento en que el Ser Supremo haya alcanzado la plena y completa manifestación de la personalidad en el gran universo. El gran universo es Abona más los 7 superuniversos. Entonces, cuando el Dios del tiempo y el espacio, el Dios experiencial, el Ser Supremo, complete su actualización o su desarrollo, en ese momento estos seres biunificados tendrán otro destino, pero van a permanecer unidos y biunificados hasta que se produzca ese hecho que va a marcar el final de esta segunda era universal, cuando se completa el Supremo. ¿Está claro? No sé.
Bien. Esta unión espiritual funcional de los dos ancestros ocurre simultáneamente con la aparición de un nuevo hijo trinizado por criaturas. Los dos padres trinizados se hacen uno. ¿Perdón? Los padres trinizadores. Los dos padres trinizadores se hacen uno en el nivel funcional último. Ningún ser creado del universo puede explicar plenamente este fenómeno asombroso. Es una experiencia casi divina. Cuando el Padre y el Hijo se unieron para eternizar al Espíritu Infinito, se hicieron inmediatamente uno al cumplirse su propósito, y desde entonces han sido uno. Y aunque la unión de trinización de dos criaturas tiene la categoría del alcance infinito, de la unión perfecta de deidad del Padre Universal y el Hijo Eterno, las repercusiones de la trinización por criaturas no son de naturaleza eterna. Terminarán cuando se complete la factualización de las deidades experienciales. Bien, acá se refieren a factualización, o sea, cuando se hagan un hecho, ¿no? Las deidades experienciales, no solamente sería la del Supremo, sino también la del último. El Supremo es en la dimensión finita, el último es en la dimensión absonita. Bien, entonces aquí están los diferentes seres que pueden intentar la trinización en el sector de trinización del paraíso superior. O sea, acá tenemos dos seres de Abona, o uno de Abona y uno del paraíso, y aquí dos mortales ascendentes, ¿no? Que dan origen a una nueva criatura, a un nuevo ser, que sería una criatura de origen de trinización. Un hijo de ascensión trinizado. Bien. Adelante. Aunque estos padres de hijos trinizados por criaturas se hacen uno en sus misiones en el universo, siguen siendo considerados como dos personalidades en la composición y en las listas del cuerpo de finalización y de los arquitectos del universo maestro. Durante la edad del universo en curso, todos los padres unidos por trinización son inseparables en misiones y actuación. Donde va uno, va el otro. Lo que hace uno, lo hace el otro. Si la biunificación parental afecta a un finalitario mortal o de otro tipo y una personalidad del paraíso abona, los seres parentales unidos no se integran ni con los habitantes del paraíso, ni con los habitantes de Abona, ni con los finalitarios. Estas uniones mixtas se reúnen en un cuerpo especial formado por seres similares. Y en todas las uniones de trinización, mixtas o no, los seres parentales son conscientes el uno del otro y pueden comunicarse entre sí. Juntos pueden realizar funciones que ninguno de los dos podría haber cumplido anteriormente. Bien, aquí hay unos detalles que pueden causar confusión, ¿no? Estamos viendo dos posibilidades de trinización. Cuando dos criaturas ascendentes, dos mortales ascendentes se unen para trinizar y logran su objetivo, ¿no? Esos que han sido finalitarios, que se han perfeccionado porque han cumplido misiones y todo como finalitarios, han pedido permiso para trinizar, han logrado la trinización, siguen estando en las listas del cuerpo de finalización y de los arquitectos del universo maestro. Pero si la unión es mixta, o sea, un ser ascendente, un mortal ascendente, con un ser de Abona, o con un ciudadano del paraíso, con un habitante del paraíso, en esos casos ya, si logran eso y quedan biunificados, ¿no? Esa biunificación no vuelve al cuerpo de la finalización, ¿no? Ya no pasan, ahí cambia la cosa, ¿no? Y entonces estos seres parentales unidos no se integran ni con los habitantes del paraíso, o sea, los que eran del paraíso no vuelven a donde estaban,
y los que eran ascendentes y del cuerpo de la finalización no vuelven al cuerpo de la finalización, ¿no? Dice, estas uniones mixtas se reúnen en un cuerpo especial formado por seres similares. No nos dicen cómo se llama ese cuerpo especial, pero ya dejan de formar parte del cuerpo de la finalización, el mortal ascendente, y deja de formar parte de la ciudadanía paradisíaca o de Abona, el otro ser. ¿Está claro? Bien, seguimos el siguiente párrafo. Los 7 espíritus maestros tienen autoridad para sancionar la unión de trinización entre finalitarios y personalidades del paraíso Abona. Y estos enlaces mixtos siempre consiguen su objetivo. Los magníficos hijos trinizados por criaturas que de ellos resultan, representan conceptos ajenos a la comprensión, tanto de las criaturas eternas del paraíso como de las criaturas temporales del espacio. De ahí que se conviertan en pupilos de los arquitectos del universo maestro. Estos hijos trinizados del destino personifican ideas, ideales y experiencia que parecen pertenecer a una edad futura del universo y no tienen, por lo tanto, valor práctico inmediato ni para las administraciones de los superuniversos ni para la administración del universo central. Todos estos hijos únicos de los hijos del tiempo y los ciudadanos de la eternidad se mantienen en reserva en Vice Harrington, donde se dedican al estudio de los conceptos del tiempo y las realidades de la eternidad en un sector especial de la esfera ocupado por los colegios secretos del cuerpo de los hijos creadores. Miren qué interesante. Cuando hay unión mixta, o sea, un ascendente con un ser de Abona o del paraíso, ¿no? El nuevo ser que se crea tiene una característica especial, como es la unión de un ser perteneciente a la dimensión finita con un ser perteneciente a la otra dimensión, que el paraíso Abona, ¿no? Que es una dimensión eterna, ¿no? Entonces, ese nuevo ser que se llama hijo trinizado o hijo trinizado del destino, ¿no? Personifica un ideal y experiencia que ya no pertenecen a esta edad universal, sino a una edad futura del universo. Entonces, en esta era universal no van a tener ninguna función. Por lo tanto, digamos, enviados a Vice Harrington, una de las esferas sagradas, la esfera del Padre y el Hijo, ¿no? Que rodean el paraíso, que orbitan alrededor del paraíso, en donde son criados, son educados en unos colegios secretos, nos dicen, de los hijos creadores. ¿Qué quiere decir esto? Que les están enseñando a participar en las acciones de creación, ¿no? Posiblemente para los universos del espacio exterior, cuando estén ya listos para ser habitados. En este momento no lo están. Entonces, estos hijos son especiales, los hijos producto de un ascendente con un habitante de Abona o del paraíso. Son hijos llamados trinizados del destino. No tienen ninguna función en esta edad universal y van a ser reservados y van a ser instruidos en Vice Harrington para una actuación en la siguiente edad universal. Interesante, ¿no? Entonces aquí ustedes ven estos colegios secretos de los hijos creadores. Primera vez que nos hablan de que los hijos creadores tenían colegios secretos. Y están en Vice Harrington, que es la esfera del Padre y el Hijo. Bien. ¿Querías decir algo, Octavio? Adelante. Sí, hermanito, es que a mí no me queda claro si es un nuevo ser el que sale de esta unión o es una fusión que se convierte en un ser. No, no sé si me explico. O sea, es un ser nuevo, es como dar a un hijo o eres tú que te fusionas con la otra identidad. Ambas cosas se dan. Lo explico de otra forma.
Cuando dos seres se unen para una trinización, ¿no?, y tienen éxito, logran crear una nueva criatura. Esa nueva criatura va a tener, pues, va, como les digo, a expresar en una nueva personalidad que va a recibir del Padre un nuevo concepto espiritual, nos dicen así. ¿No? Y estos padres de esta nueva criatura coincidieron en ese nuevo concepto espiritual para dar origen a esa criatura. ¿Ok? Y ambos padres, luego de este proceso, quedan unidos, quedan vinculados, en un fenómeno que se llama biunificación. Y siempre van a estar unidos e inseparables. ¿No? No sé si para criar a esta nueva criatura o porque es una transformación que sufre uno de ellos que hace que los dos queden perfectamente vinculados, ¿no? En eso. O sea que hay una fusión y aparte surge un nuevo ser. Hay una especie de fusión, ¿no? Okay. Porque ambos siguen siendo diferentes personas con su personalidad, ¿no? Pero todo lo hacen juntos. Están, digamos, unidos, vinculados, como un matrimonio ideal, digamos, ¿no? Bien. Y cuando se une un ser mortal ascendente, glorificado, porque ya llegó al cuerpo de la finalidad y porque, bueno, logró la perfección finita, se une con un ser de Abona o con un ser del paraíso, seres que viven en la eternidad, entonces se forma un ser especial que se llama Hijo del Destino. Y ese ser va a ser criado en Vice Harrington, en donde hay un sector que se llaman los colegios secretos de los hijos creadores. Y se van a mantener ahí en reserva hasta la siguiente era universal, cuando comiencen a poblarse los universos del primer nivel del espacio exterior. Pero sus progenitores siempre seguirán juntos, ¿no? Y ya no pasarán, como es un ser ascendente con uno de Abona, ya no vuelve ni el otro a Abona, ni al paraíso, ni el otro al cuerpo de finalidad, sino van a formar un grupo especial, que no nos dicen cómo se llama, ¿no? ¿Cuánto quedó una era universal? La era universal significa la compleción de una fase de la realidad, ¿no? Por No, ejemplo, ¿cuánto tiempo es que dura? la primera era universal fue la era Paraíso Abona, ¿no? Y la segunda era universal comenzó cuando los 7 superuniversos comenzaron a producir seres inteligentes, ¿no? Mortales ascendentes. En esa era universal estamos, la edad de los 7 superuniversos. Cuando se complete el desarrollo de los 7 superuniversos y todos los mundos tengan habitantes y todos los habitantes en sus respectivos mundos alcancen el estado de luz y vida, y luego de que todos los mundos de los superuniversos, se imaginan la millonada de mundos, en un universo local hay 10 millones de mundos. En un sector menor hay 100 universos locales. Y hay 100 sectores menores en cada sector mayor. Y a su vez hay 10 sectores mayores en un solo superuniverso. Así que multipliquen ustedes, hay trillones de mundos. Entonces, esos mundos tienen que evolucionar, sus hijos tienen que llegar al estado de luz y vida. Y después que todo eso se ha completado, viene lo que se llama la fusión de poder, personalidad de Dios el Supremo, que es el Dios de nuestra realidad finita. Y una vez que ya el Dios Supremo se emerge, se constituye completo, ¿no? Ahí habrá terminado esta segunda era universal. Cuando se consolide, se actualice al 100% el Ser Supremo. ¿Me siguen? Eso es, ahí termina esa era universal. La siguiente era universal será la era del primer cinturón del espacio exterior, en donde seguramente nosotros iremos a trabajar. Pero eso ya no está en la dimensión finita, eso está en la dimensión absonita. El segundo, el tercero y el cuarto niveles del espacio exterior son absonitos.
Pero no han hablado de, no me acuerdo si han dicho los años, eso no lo mencionan. ¿Cuánto puede durar una edad Tiempo. universal? Sí. No lo mencionan, no dicen cuánto debe durar. Depende cómo evolucionen los mundos, ¿no? Yo lo veo así. Pero es un tiempo, pues, son eones de tiempo, ¿no? O sea, es algo que ya no se puede contar así nomás, 1, 2, 3, 4, ¿no? Es demasiado tiempo. Bien. ¿Está claro? Entonces continuamos. Bien. Volvemos a hablar del Ser Supremo. Sigue, Anita. Ok. El Ser Supremo es la unificación de 3 fases de la realidad de la deidad. Dios Supremo, la unificación espiritual de ciertos aspectos finitos de la Trinidad del Paraíso. El Supremo Todopoderoso, la unificación de poder de los creadores del gran universo. Y la Mente Suprema, la contribución individual de la tercera fuente y centro y sus iguales a la realidad del Ser Supremo. En sus aventuras de trinización, las espléndidas criaturas del universo central y el paraíso participan en una exploración triple de la deidad del Supremo que da origen a 3 órdenes de hijos trinizados por criaturas. A ver, antes de que pases a estos 3 órdenes, nos están hablando de algo que constituye un documento futuro, ¿no? Que es lo que se llama la síntesis poder-personalidad. El Ser Supremo va a ser el producto de la unificación de 3 cosas. Primero, Dios Supremo, que es la personalidad del Ser Supremo que está en el paraíso. ¿Ok? En segundo lugar, el Todopoderoso Supremo o el Supremo Todopoderoso, que vienen a ser todas las experiencias, ¿no? Todas las vivencias de todos los seres de este gran universo, ¿no? Y junto a esos 2 elementos, la mente suprema, que es la contribución de la tercera fuente y centro, o sea, del espíritu infinito, ¿no? Y sus iguales. ¿Qué quiere decir esto de sus iguales? Que todos los espíritus maternos de los universos locales, que son hijos directos y son iguales en deidad al espíritu infinito, van a contribuir con la mente suprema para el supremo. De esa forma se va a constituir esta deidad experiencial, la primera deidad experiencial, que se llama el Ser Supremo. ¿Ok? Eso sucederá al final de esta era universal, cuando todos los mundos alcancen luz y vida. ¿Mm? Entonces, y las trinizaciones van a tener un carácter diferente. Se van a dar estos 3 tipos de órdenes de hijos trinizados. Número 1. 1. Hijos trinizados por ascendentes. En sus esfuerzos creativos, los finalitarios intentan trinizar ciertas realidades conceptuales del Supremo Todopoderoso, que han adquirido experiencialmente en su ascensión hacia el paraíso a través del tiempo y el espacio. 2. Hijos trinizados por seres del paraíso Abona. Los esfuerzos creativos de los ciudadanos del paraíso y los abonitas dan como resultado la trinización de ciertos altos aspectos espirituales del Ser Supremo que han adquirido experiencialmente en un marco super supremo que raya con el último y con el eterno. ¿Y el 3? Hijos trinizados del destino. Pero cuando un finalitario y un nativo del paraíso abono trinizan juntos una nueva criatura, este esfuerzo conjunto repercute en ciertas fases de la mente suprema última. Los hijos trinizados por criaturas que de ellos resultan son supracreados. Representan actualidades de la deidad suprema última, que no han sido logradas experiencialmente de otra manera y que por lo tanto entran automáticamente en la competencia de los arquitectos del universo maestro, los custodios de las cosas que trascienden los límites creativos de la presente edad universal. Los hijos trinizados del destino personifican ciertos aspectos de la función no revelada
del Supremo Último en el universo maestro. No sabemos gran cosa sobre estos hijos conjuntos del tiempo y la eternidad, pero sabemos mucho más que lo que nos está permitido revelar. Ya, miren ustedes, estos párrafos son un poco, yo diría, difíciles de comprender. Al menos a mí se me hizo difícil, ¿no? Están tratando de explicar la trascendencia de la trinización según el origen, ¿no? Porque hay 3 combinaciones posibles para poder trinizar y la influencia que van a tener sobre las deidades experienciales. ¿Cuáles son las deidades experienciales? El Ser Supremo, el Último y el Absoluto. Son los 3 dioses. Y las 3 combinaciones posibles son que 2 ascendentes mortales intenten la trinización y logren éxito. Segundo, que un mortal y un habitante de Abona o un habitante del paraíso intenten trinizar y siempre tienen éxito. Nos han dicho eso, ¿no? Porque está interviniendo un ser perfecto, ¿no? Y esos son los seres trinizados del destino, ¿ya? Que van a Vice Harrington, que es lo que acabamos de hablar, ¿no? Y por último, también 2 seres de Abona o 2 seres del paraíso o uno de Abona con uno del paraíso pueden trinizar también. Y esos seres ya repercuten ya no solo en el Supremo, sino en el Último y en el Absoluto. ¿Mm? Y van a ser seres que van a estar preparados para actuar en futuras edades universales. ¿Lo tienen un poquito más claro? No sé. Entonces, primero, los hijos trinizados por ascendentes, o sea, 2 ascendentes, hacen sus esfuerzos creativos, intentan trinizar, ¿no? ¿Y qué intentan trinizar? Ciertas realidades conceptuales del Supremo Todopoderoso. O sea, estamos hablando de las experiencias que ellas han vivido durante su ascensión, que van a formar parte del Todopoderoso Supremo, ¿no? Las experiencias de todos nosotros. Bien, la segunda posibilidad es que seres del paraíso Abona, ¿no? Trinizados por seres del paraíso Abona. Cuando 2 seres del paraíso Abona trinizan, ¿no? El resultado es un ser con aspectos espirituales del Ser Supremo que sobrepasa, o sea, trasciende la experiencia finita y se llama Super Supremo. O sea, que está más allá del Supremo y raya con el último y con el eterno. ¿No? ¿Cuál sería el eterno? Dios el absoluto, la tercera deidad experiencial. Y la última, lo que decíamos, los hijos trinizados del destino, que sucede cuando un finalitario con un nativo del paraíso y Abona logran éxito en la trinización y estos trinizados pasan a cargo de los arquitectos del universo maestro y después pasan a Vice Harrington y son criados ahí. ¿Está claro? No sé. O sea, acá están las combinaciones, un ascendente con un ser de Abona, un ascendente con un ser del paraíso, un ciudadano del paraíso. Ambos dan como resultado hijos trinidizados del destino. Acá están los mensajeros solitarios, que son seres espirituales. Hemos visto eso en un documento anterior. Bueno, tenía acá, he hecho un resumen, pero está un poco confuso. Después vamos a hablar de ello. Está en presencia de los mensajeros solitarios. Son unos espíritus tan puros que son los únicos que pueden ver a los ajustadores. Los ajustadores son invisibles para casi todos los seres espirituales.
pero los mensajeros solitarios sí los pueden ver. Y nosotros y ningún otro ser espiritual es capaz de ver a un mensajero solitario. Bien. No confundir con mensajero poderoso. Bien. Acá están los arquitectos del universo maestro que tienen el control en toda esta era universal de todo lo que suceda en el universo maestro. Tanto de personas como de cosas. Y estos trinizados del destino van a Vice-Harrington, como les había dicho. Muy bien. ¿Algún comentario, alguna cosa antes de pasar al número 8? Entonces ya saben, repasando, haciendo un pequeño sumario, ¿no? La trinización es la creación, es como decir, engendrar un nuevo ser. Pero también significa cambiar la naturaleza de un ser creado. Transformarlo en otra cosa. Y a ese ser ya deja de hacer lo que estaba haciendo y deja de hacer lo que estaba haciendo. ¿No? Para ponerse al servicio de la Trinidad. Esa es la razón de la trinización, ¿no? Estar al servicio de la Trinidad. Bien, en este numeral vamos a hablar de los hijos trinizados por criaturas y le vamos a pedir a José Luis que nos lea. Adelante, José Luis. 8. Los hijos trinizados por criaturas. Además de los hijos trinizados por criaturas considerados en esta narración, hay muchos órdenes no revelados de seres trinizados por criaturas. La progenie diversa de los múltiples enlaces de los 7 cuerpos de finalitarios con las personalidades del paraíso Abona, todos estos seres trinizados por criaturas, revelados y no revelados, son dotados de personalidad por el Padre Universal. Bien. Cuando los... Ajá. Sí, eso está claro, ¿verdad? Los hijos trinizados por criaturas son de muchas clases, nos están explicando unos de ellos, ¿no? Bien. Continúa, José Luis, por favor. Cuando los nuevos hijos trinizados por ascendentes y trinizados por seres del paraíso Abona son jóvenes y sin información, se les suele enviar a pasar largos periodos de servicio en las 7 esferas paradisíacas del Espíritu Infinito, donde sirven bajo la tutela de los 7 ejecutivos supremos. Posteriormente, pueden ser adoptados por los maestros hijos de la Trinidad para recibir una formación adicional en los universos locales. Sí, los maestros hijos de la Trinidad, que en otras traducciones se llaman los hijos instructores trinitarios, trabajan en los universos locales, ¿no? Son hijos del mismo rango que un hijo creador o que un hijo magisterial, ¿no? Pero ellos están en los universos locales, hijos del paraíso que trabajan en los universos locales. Y estos hijos trinizados por ascendentes y por seres del paraíso Abona pueden ser instruidos por estos instructores trinitarios o hijos de la Trinidad, o hijos maestros, hijos de la Trinidad. También se pueden instruir en las esferas paradisíacas del Espíritu Infinito, ¿no? Que están a cargo de los ejecutivos supremos. Son 7 esferas que rodean el tercer circuito de esferas sagradas alrededor del paraíso. Adelante, José Luis. Estos hijos adoptados con origen en criatura altas y glorificadas son aprendices, ayudantes, estudiantes de los maestros hijos, y en lo que respecta a su clasificación, suelen ser incluidos temporalmente en el recuento de estos hijos. Pueden ejecutar y ejecutan muchas nobles y abnegadas misiones en favor de los dominios donde han elegido servir. Los maestros hijos que están en los universos locales pueden proponer a sus pupilos trinizados por criaturas para el abrazo de la Trinidad del Paraíso. Al emerger de este abrazo como hijos trinizados de perfección, entran al servicio de los ancianos de los días en los 7 superuniversos,
pues ese es el presente destino conocido de este grupo único de seres doblemente trinizados. Sí. Bien, acá conviene hacer un pequeño repaso de lo que habíamos leído antes, ¿no? Los hijos trinizados son de tres tipos: los trinizados por la deidad, por la Trinidad y por las criaturas, ¿no? En estos hijos de la Trinidad, o sea, que son abrazados por la Trinidad, tenemos tres órdenes: los llamados trinizados de logro, los trinizados de selección y los trinizados de perfección. Los trinizados de logro eran las tres primeras órdenes: los mensajeros poderosos, los altos en autoridad y los sin nombre ni número. Recuerdan que lo hemos leído la semana pasada. Los mensajeros poderosos habían logrado pertenecer a este grupo de trinizados, o sea, de ser abrazados por la Trinidad por sus méritos durante rebeliones, por haberse mantenido fieles en tiempos difíciles en sus vidas mortales, ¿no? Los altos en autoridad eran seres que tenían cualidades excepcionales para ser administradores, para ser ejecutivos, ¿no? Y también por ese logro, por esas cualidades son escogidos para esto. Y por último, los sin nombre ni número eran esos que tenían esa capacidad de adoración, ¿no? Eran especialmente piadosos, ¿no? Esos eran los tres de logro. También habían de selección. Todos los del primer grupo, los trinizados de logro, son mortales fusionados con su ajustador. Pero en el siguiente grupo, los llamados de selección, son mortales que pueden ser fusionados con el espíritu o con el hijo. Y también no solamente mortales ascendentes, también en ese grupo se incluyen seres intermedios trasladados. Ustedes saben, los intermedios son residentes permanentes de los planetas, ¿no? Pero a algunos se les concede ascender al paraíso y llegar al cuerpo de la finalidad como intermedios trasladados, se llama así. Y también ángeles, como los serafines. Los serafines, que también deben servir en un universo local, pueden tener el permiso para seguir ascendiendo hacia el paraíso y conformar otro grupo de finalidad, y esos le llaman los serafines evolutivos. Y el tercer grupo, que es el que están hablando acá, que se llama los hijos de perfección, que son doblemente trinizados. ¿Qué quiere decir? Que tuvieron un origen por trinización y que posteriormente son abrazados por la Trinidad del Paraíso y son perfeccionados de esa forma para pasar al servicio de otros hijos de la Trinidad, que son los ancianos de los días, los regentes de los superuniversos. A eso se refiere este párrafo. Continúa. No todos los hijos trinizados por criaturas son abrazados por la Trinidad. Muchos se convierten en colaboradores y embajadores de los 7 espíritus maestros del paraíso, de los espíritus reflectantes de los superuniversos y de los espíritus madre, las creaciones locales. Otros pueden aceptar misiones especiales en la isla eterna y otros incluso pueden unirse a servicios especiales en los mundos secretos del Padre y en las esferas paradisíacas del Espíritu. Finalmente, ellos consiguen entrar en el cuerpo conjunto de los hijos trinizados del circuito interior de Luna. Bien, aquí están hablando de hijos trinizados por criaturas. O sea, no son esos que van a Vice Harrington, que van a actuar en la siguiente era universal. Estos sí actúan en esta era universal y pueden estar a cargo de espíritus maestros, de espíritus reflectantes o los espíritus madre de los universos locales, ¿no? Bien. Finalmente dice, muchos consiguen entrar en el cuerpo conjunto de los hijos trinizados del circuito interior de Abona. Pero esos son hijos trinizados que no han sido abrazados por la Trinidad. O sea, que no han sido perfeccionados. Bien.
Y el último párrafo. A excepción de los hijos trinizados de perfección y de los que se están reuniendo en Perrington, el destino supremo de todos los hijos trinizados por criaturas parece ser el de ingresar en el cuerpo de finalitarios trinizados, uno de los 7 cuerpos de la finalización del paraíso. Sí. El cuerpo de la finalización está compuesto por diferentes tipos de seres que ascienden. Ya hemos visto que los mortales ascendentes forman un cuerpo de finalización, los trinizados por criaturas forman otro cuerpo, asimismo los intermedios, asimismo los serafines, en fin, otro tipo de seres, ¿no? Que ascienden y llegan al paraíso. Todos los que llegan al paraíso forman parte de algún cuerpo, alguno de los 7 cuerpos de finalización, se llaman así, porque es la meta máxima, llegar al paraíso. Bien, pasamos al numeral 9 y le pedimos por favor a, bueno, Octavio, no sé si puede leer, si no, Renato. Octavio generalmente no puede porque está trabajando. Hermanito, discúlpeme, es que estoy trabajando, le pido una disculpa. Lo sé, y te agradezco mucho que en tu trabajo te des un tiempito para poner una orejita en el... Claro que sí, claro que sí, es la ventaja de ser el dueño. Oh, qué Gracias. maravilla. Qué maravilla. Perdone y gracias, muy amables. Entonces, hoy, ¿lo leo yo? Sí, por favor, Renato. Ok. 9. Los guardianes celestiales. Los hijos trinizados por criaturas son abrazados por la Trinidad del Paraíso en promociones de 7,000. Estos vástagos trinizados de humanos perfeccionados y personalidades del paraíso Abona son abrazados igualmente por las deidades, pero se asignan a los superuniversos conforme a los consejos de sus antiguos instructores, los maestros hijos de la Trinidad. Los de servicio más aceptables son nombrados asistentes de los altos hijos. Los de actuación menos distinguida son designados guardianes celestiales. A ver, paras ahí un ratito. Bueno, aquí nuevamente estamos hablando de hijos trinizados por criaturas, ¿no? Que sí son abrazados por la Trinidad. Abrazados por la Trinidad es un decir, porque como hemos dicho, la Trinidad no es una persona. La Trinidad es una institución, ¿no? Solemne, corporativa de las 3 deidades eternas, ¿no? Que tiene funciones, que no tiene cualidades divinas. Pero es como si estas criaturas recibieran un certificado especial de la Trinidad que los pone al servicio de la Trinidad, ¿no? Entonces, como dice acá, estos vástagos significa hijos trinizados de humanos perfeccionados, o sea, de 2 ascendentes que llegaron al paraíso, al cuerpo de la finalización, ¿no? Son abrazados igualmente por las deidades. ¿Qué quiere decir esto? Que así como la Trinidad les da su título de servidor de la Trinidad, servidor exclusivo de la Trinidad por toda esta era universal o por lo que quede de esta era universal, ¿no? Además, las mismas deidades, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, los pueden abrazar, ¿no? Sería un abrazo afectuoso, ¿no? Bien. Y después se asignan a los hijos, a los maestros hijos de Trinidad, o sea, los instructores trinitarios, los asistentes de los altos hijos, y algunos otros ya son designados como guardianes celestiales. Ya hemos leído un poquito sobre los guardianes celestiales. ¿Recuerdan que eran los que llevan las órdenes de arresto, ¿no? Que son los que tienen que ver con criaturas que deben comparecer ante un tribunal? Son como la policía judicial, algo así. Bien. Entonces aquí tenemos hijos trinizados por criaturas. Continúa, Renato. Cuando estos seres únicos han sido abrazados por la Trinidad, se convierten en complementos valiosos de los gobiernos de los superuniversos. Están versados en los asuntos de la carrera ascendente, no por ascensión personal, sino como resultado de su servicio con los maestros hijos de la Trinidad en los mundos del espacio. Sí. Casi 1,000 millones de guardianes celestiales han sido comisionados en Orbontón,
Están asignados principalmente a las administraciones de las perfecciones de los días, de las sedes de los sectores mayores, y son asistidos eficazmente por un cuerpo de mortales ascendentes fusionados con el Hijo. Bien, ahí nomás. Los guardianes, ok. Sí, creo que es solamente para recordar, como les habíamos dicho, estos abrazados por la Trinidad son de tres tipos: los de logro, donde están los mensajeros poderosos, los sin nombre, sin número, los altos en autoridad. Están los de selección, custodios trinizados y embajadores trinizados, y están estos de perfección, que son doblemente trinizados. Tuvieron un origen por trinización, o sea, fueron creados por dos mortales ascendentes, y además recibieron el certificado de la Trinidad, fueron abrazados por la Trinidad. Entonces son doblemente trinizados. Al ser abrazados por la Trinidad, les dan un rango superior que los convierte en trinizados de perfección. O sea, y pueden ser o guardianes celestiales o asistentes de los altos hijos. Continúa. Una cosita, tal Sí. vez cuando dicen abrazado querrán decir, o sea, acogidos, más bien. Acogidos, certificados, ¿cuál sería la palabra más cercana? Yo veo esto de abrazados aceptado. como que han sido acogidos para quedar en servicio a la Trinidad, para convertirse en servidores exclusivos de la Trinidad, para lo cual les dan todas las capacidades y todas las habilidades necesarias para cumplir con una misión determinada. ¿No? Eso significa abrazados por la Trinidad. Es como si una gran empresa acoge a cierto tipo de empleados para que trabajen en la empresa en determinadas cosas especiales. Algo así. ¿No? Como les digo, la Trinidad es un ente corporativo, no es una persona. Podríamos decir, es una persona jurídica, si es que cabe el término en una institución celestial, ¿no? No sé cómo calificarlo, pero lo que sí está claro, y eso lo hemos visto cuando estudiamos el documento de la Trinidad del Paraíso, que la Trinidad funciona de esa forma. En cambio, la triunidad sí reúne a las deidades con sus características o sus atributos divinos, ¿no? La deidad, cuando actúa en grupo, ¿no? Tiene cualidades que sobrepasan las cualidades divinas de cada uno de los componentes de ese grupo, ¿no? Y eso se llama triunidad, no se llama trinidad. ¿Decías, Octavio? Adelante. ¿Querías? Sí, hermanito, es como cuando, por ejemplo, en un país estás un tiempo y vienes de otro país. Aquí en México se les da su nacionalidad. O sea, ya son aceptados como mexicanos, se les da su identidad, su documentación y ya forman parte ya como ciudadanos, ya pueden votar y tener, aunque sean extranjeros, forman a ser parte de tu, ahora sí, de como hermanos, pues, de nacionalidad mexicana, aún siendo extranjeros. Así es, así es. Una autoridad suprema que sería pues el gobierno mexicano le da una certificación especial, le da un reconocimiento a esta persona extranjera que no era mexicana para que tenga todos los derechos de un mexicano, ¿no? Algo así. Hablando de instituciones o de corporaciones. Gracias por tu aporte, Octavio. Continúa. Los guardianes celestiales son los funcionarios de las cortes de los ancianos de los días, que actúan como mensajeros judiciales y como portadores de las citaciones y decisiones de los varios tribunales de los gobiernos de los superuniversos. Son los agentes de los ancianos de los días encargados de los arrestos. Salen Duversa para traer de vuelta a los seres cuya presencia se requiere ante los jueces del superuniverso. Ejecutan los mandatos de detención de cualquier personalidad del superuniverso. Acompañan también a los mortales fusionados con el espíritu de los universos locales cuando se requiere su presencia en Duversa por cualquier motivo.
Muy bien, esto es lo que habíamos dicho, ¿no? Es como una policía judicial que lleva las citaciones, tienen poder para arrestar a alguien y llevarlo, ¿no? A donde tiene que ir para comparecer en los tribunales, pero también tienen una función con los mortales fusionados con el espíritu, no necesariamente personas que están bajo un proceso, ¿no? Y estas fusionados con el espíritu de los universos locales, cuando por alguna razón se requiere su presencia en Ubersa, podrían ser como testigos o qué sé yo, ¿no? Pero ya no como implicados en el proceso. Adelante. Los guardianes celestiales y sus compañeros, los asistentes de los altos hijos, no han sido habitados nunca por ajustadores. Tampoco se fusionan con el espíritu ni con el hijo. Sin embargo, el abrazo de la Trinidad del Paraíso compensa el estatus no fusionado de los hijos trinizados de perfección. El abrazo de la Trinidad puede actuar únicamente sobre la idea que está personificada en un hijo trinizado por criaturas sin cambiar ninguna otra cosa en el hijo abrazado. Pero esta limitación solo se produce cuando se planea así. Ya, miren, aquí como es lógico, como no han sido mortales, no han tenido nunca ajustador. ¿No? Y obviamente nunca se van a fusionar ni con el espíritu ni con el hijo, ¿no? Pero al haber recibido el abrazo de la Trinidad, al tener una certificación o una credencial otorgada por la más alta autoridad del universo, ¿no? Eso les compensa todo, todo el estatus de no ser fusionados con nadie, ¿no? Porque ya son hijos trinizados de perfección. Nacieron de trinización y encima recibieron el abrazo del paraíso, o sea, fueron incorporados al servicio del paraíso. Son trinizados de perfección. Está claro, ¿no? Bien, adelante. Estos hijos doblemente trinizados son seres maravillosos, pero no son ni tan polifacéticos ni tan dignos de confianza como sus compañeros ascendentes. Carecen de la enorme y profunda experiencia personal que el resto de los hijos que pertenece a este grupo ha adquirido en su escalar hacia la gloria de los oscuros dominios del espacio. Nosotros, los de la carrera ascendente, los amamos y hacemos todo lo que podemos para compensar sus deficiencias, pero nos hacen sentirnos siempre agradecidos por nuestro origen humilde y nuestra capacidad de experiencia. Su buena voluntad para reconocer y aceptar sus deficiencias en las realidades experimentables de la ascensión universal es de una belleza trascendente y a veces de un patetismo muy conmovedor. Miren ustedes, bueno, ellos no tienen la experiencia de un ascendente, ¿no? Y se sienten inseguros o ignorantes de muchas cosas y por eso los ascendentes, pues con mucho cariño, tratan de compensar esas deficiencias, ¿no? Ese es, digamos, un punto débil que tienen estos hijos doblemente trinizados, ¿no? Hijos de perfección. Sin embargo, pues parece que en medio de esa inocencia patética y conmovedora, ¿no? Tienen muchos deseos de conocer y compartir las experiencias que hayan tenido los mortales que están a su cargo. ¿Algún otro comentario? Si no, pasamos al siguiente párrafo. A diferencia de otros hijos abrazados por la Trinidad, los hijos trinizados de perfección están limitados porque su capacidad experiencial está inhibida en el espacio-tiempo. A pesar de su larga formación con los ejecutivos supremos y con los maestros hijos, son deficientes en experiencia. Y si ese no fuera el caso, la saturación experiencial impediría que los dejaran en reserva para adquirir experiencia en una edad futura del universo. No hay sencillamente nada en toda la existencia universal que pueda sustituir a la experiencia personal propiamente dicha. Y estos hijos trinizados por criaturas se mantienen en reserva para actuar experiencialmente en alguna época futura del universo. Sí, pues acá destacan mucho el valor de la experiencia, ¿no? Nada se compara con haber vivido algo. Uno lo puede haber estudiado, se lo pueden haber contado muy bien de miles de formas, pero nada reemplaza la experiencia propia, ¿no? Bien, continúa.
He visto muchas veces en los mundos mansión a estos dignos funcionarios de las altas cortes del superuniverso mirar con tanto deseo y nostalgia incluso a los recién llegados de los mundos evolutivos del espacio, que no puedo evitar darme cuenta de que estos poseedores de la iniciación no experiencial envidian realmente a sus hermanos supuestamente menos afortunados que remontan la senda universal por los escalones de la experiencia auténtica y el vivir propiamente dicho. A pesar de sus impedimentos y limitaciones, son un cuerpo de trabajadores maravillosamente útil y siempre dispuesto a la hora de ejecutar los complejos planes administrativos de los gobiernos de los superuniversos. Remarcan una vez más el valor de la experiencia. Muy bien, muchas gracias, Renato. Vamos a pasar al último numeral que le pedimos a Anita nuevamente que nos lea. Ya se conectó Juanita. ¿Está Juanita? Oh, no le hemos dado la bienvenida. ¿Cómo así? No recuerdo. A ver. Hola, Juanita. Buenas Por favor, noches, Juanita, ¿qué tal? entonces, te molestamos a ti para que nos leas el último numeral. Ok. 10. Los asistentes de los altos hijos. Los asistentes de los altos hijos son el grupo superior de los hijos trinizados y vuelven a trinizar de los seres ascendentes glorificados del cuerpo de los mortales de la finalización y sus compañeros eternos, las personalidades del paraíso Abona. Son asignados al servicio de los superuniversos y trabajan como auxiliares personales de los altos hijos de los gobiernos, de los ancianos de los días. Se podrían considerar adecuadamente como secretarios privados. A veces actúan como empleados en comisiones especiales y otras asociaciones de grupo de los altos hijos. Están al servicio de los perfeccionadores de la sabiduría, los consejeros divinos, los censores universales, los mensajeros poderosos, los altos en autoridad y los sin nombre ni número. Muy bien. Aquí están los hijos trinizados por criaturas. Estos hijos trinizados son por una criatura ascendente y un ser de Abona. Dice acá. Y son convertidos, al ser doblemente trinizados, ¿no? Se convierten en asistentes de los altos hijos. ¿Cuáles son los altos hijos? Los ancianos de los días, los perfeccionadores de sabiduría, consejeros divinos, censores universales, mensajeros poderosos, altos en autoridad y los sin nombre ni número, ¿no? Estos eran los de logro, ¿sí? Trinizados por logro. Bien. Continúa. Si al hablar de los guardianes celestiales he parecido llamar la atención sobre los impedimentos y limitaciones de estos hijos doblemente trinizados, dejad que ahora, con toda justicia, llame la atención sobre su gran punto fuerte, el atributo que les hace tan valiosos para nosotros. Estos seres deben su existencia misma al hecho de ser la personificación de un concepto único y supremo. Son la encarnación en forma de personalidad de alguna idea divina, de algún ideal universal como no había sido concebido, expresado o trinizado antes, y han sido abrazados posteriormente por la Trinidad, de modo que manifiestan y encarnan de hecho la sabiduría misma de la Trinidad divina en lo que concierne a la idea ideal de su existencia como personalidad. En la medida en que ese concepto particular es revelable a los universos, estas personalidades personifican todo lo que cualquier inteligencia de criatura o de creador pueda concebir, expresar o ilustrar. Son esa idea personificada. ¿No podéis ver que tales concentraciones vivas de un único concepto supremo de realidad del universo pueden prestar un servicio incalculable a aquellos a quienes se ha encomendado la administración de los superuniversos? No hace mucho tiempo se me pidió que encabezara una comisión
de 6, sí, de 6, uno de cada uno de los altos hijos, encargada de estudiar 3 problemas relacionados con un grupo de universos nuevos de la zona del sur de Orbontón. Me volví plenamente consciente del valor de los asistentes de los altos hijos cuando hice un requerimiento de jefe de su orden en Inversa para que asignara temporalmente a dichos secretarios a mi comisión. La primera de nuestras ideas estaba representada por un asistente de los altos hijos en Ubersa, que fue adscrito en el acto a nuestro grupo. Nuestro segundo problema estaba personificado por un asistente de los altos hijos asignado al superuniverso número 3. Obtuvimos mucha ayuda de esta fuente a través del Centro de Intercambio de Información del Universo Central para la coordinación y diseminación de conocimientos esenciales, pero nada comparable con la ayuda que supuso la presencia de hecho de una personalidad que es un concepto trinizado por criaturas en supremacía y trinizado por la deidad en carácter final. En cuanto a nuestro tercer problema, los registros del paraíso desvelaron que la idea en cuestión no había sido nunca trinizada por criaturas. Bien. Entonces, miren, aquí el revelador está narrando una experiencia personal, ¿no? En donde tenían varios problemas y para cada uno de esos problemas encontraron a un asistente de los altos hijos, ¿no? Que representaba, ¿no? Esa idea problema y que les fue de muchísima ayuda, ¿no? Para aclarar las cosas y resolver el problema, ¿no? Y solamente en uno no tuvieron, en la última cuestión, no tuvieron hijo trinizado que les ayudara, ¿no? Porque esa cuestión nunca había sido trinizada. ¿Qué les parece? O sea que son asistentes, son como secretarios, ¿no? De altos hijos. En este caso se habían reunido en esta comisión de 6, cada uno, ¿no? De esos 6 eran altos hijos. Estaríamos hablando de ancianos de los días o perfecciones de los días o mensajeros poderosos, en fin, altos en autoridad. Y tuvieron la asistencia de estos asistentes de altos hijos, valga la redundancia. Adelante. Los asistentes de los altos hijos son personalizaciones únicas y originales de conceptos extraordinarios e ideales formidables, y como tales son capaces de aportar algunas veces una iluminación indecible a nuestras deliberaciones. Cuando me encuentro destacado en alguna tarea remota en los universos del espacio, pensad en la ayuda que significa para mí tener la suerte de poder contar con mi misión con un asistente de los altos hijos, que es la plenitud del concepto divino en cuanto al problema mismo que he sido enviado a acometer y resolver. Y esta experiencia la he tenido muchas veces. La única dificultad de este plan es que ningún superuniverso puede tener una triada completa de estas ideas trinizadas. Solo recibimos un séptimo de estos seres. Así que aproximadamente solo una vez de cada 7 disfrutamos de la compañía personal de estos seres, aunque conste en los registros que la idea ha sido trinizada. O sea que no están disponibles todos los que se puedan necesitar para resolver un problema en especial, ¿no? Y por supuesto, no todos los problemas están trinizados, en una personalidad, ¿no? Perfeccionada, como estos hijos asistentes de los altos hijos. Entonces,
ellos se ven ahí con una limitación en sus funciones. ¿Qué más podríamos decir? Pero eso es, digamos, el valor, el punto fuerte de estos hijos de la perfección, ¿no? Trinizados de perfección. ¿Qué otra cosa les iba a comentar acá? Bien, son un concepto nuevo que se ha personalizado. Esa personalidad obviamente viene del Padre. Todos estos seres reciben personalidad del Padre, el único que otorga personalidad. Aparte del Espíritu Infinito en casos especiales. Continúa, Juanita. Podríamos utilizar con gran provecho cantidades mucho mayores de estos seres en Ubersa. Por su valor para las administraciones de los superuniversos, animamos de todas las formas posibles a los peregrinos del espacio y también a los residentes del paraíso, a que intenten la trinización, después de haberse aportado mutuamente las realidades experienciales que son esenciales para llevar a cabo estas aventuras creativas. Tenemos ahora en nuestro superuniverso alrededor de 1,4 millones de asistentes de los altos hijos que sirven tanto en los sectores mayores como en los menores y actúan también en Ubersa. Un momentito, Juanita. Nos acompañan muy a menudo. Juanita, disculpa, perdona que te corte. Creo que hay Sí. una idea que iba a aportar Octavio. Sí, Octavio, adelante. Vaya. Perdón. No es idea. Sí, bueno, es como un comentario, una pregunta que yo quisiera hacerle. ¿Usted cree que todos estos seres que se están procreando por medio de la trinización, son los que irán a habitar los 4 anillos exteriores y que de alguna manera el proceso evolutivo con mortales, como no es el caso de nosotros, va a tender a desaparecer cuando los 7 superuniversos ya estén en la etapa de luz y vida? Pues ya probablemente los mortales como nosotros ya no irá a ver. No sé, a lo mejor es una idea muy exagerada, pero estoy pensando eso. Está muy buena tu pregunta. Y que todos esos seres que se están trinizando es para los que se van a ir a habitar esos 4 anillos exteriores, que creo que también se van a poblar, pero ya a un nivel absoluto. Por eso es que ya no se van a necesitar mortales. Gracias. Gracias, Octavio, por tu pregunta. Vamos a bajar la mano acá. Bien. Solamente los hijos trinizados por 2 seres de Abona o un ser de Abona con uno del paraíso van a formar ese grupo que tú dices, ¿no? De que van a trabajar en los cinturones del espacio exterior, en las siguientes eras universales, que en este momento están en reserva en Vice Harrington. Son los que están asistiendo a los colegios secretos de los hijos creadores. Solo ese grupo. Los otros sí están trabajando al lado de los ancianos de los días, están trabajando como custodios, como embajadores, como todas las órdenes que hemos visto, ¿no? Custodios trinizados, embajadores trinizados, guardianes celestiales, asistentes de los altos hijos. Estamos en esos párrafos que hablan de este tipo. Ellos sí están trabajando en esta era universal al lado de las altas autoridades de los superuniversos. Continúa, Juanita. Nos acompañan muy a menudo. Tenemos ahora en nuestro superuniverso alrededor de 1,4 millones de asistentes de los altos hijos que sirven tanto en los sectores mayores como en los menores y actúan también en Ubersa. Nos acompañan muy a menudo en nuestras misiones a los universos remotos. Los asistentes de los altos hijos no están asignados a ningún hijo ni a ninguna comisión de forma permanente. Están circulando sin cesar y sirven allí donde la idea o el ideal que ellos son pueda promover mejor los designios eternos
de la Trinidad del Paraíso en cuyos hijos se han convertido. Sí, están en todas partes, no están en un solo sitio. Son requeridos según se les necesite en uno u otros, ¿no? Sectores mayores, sectores menores, las capitales de superuniversos y en universos locales también. Son conmovedoramente afectuosos, magníficamente leales, exquisitamente inteligentes, supremamente sabios en lo que respecta a una sola idea y extraordinariamente humildes. Aunque pueden impartir todo el saber del universo en cuanto a su única idea o ideal, da casi pena ver cómo buscan conocimiento e información en muchos otros temas, incluso entre los mortales ascendentes. Eso es lo que les decía anteriormente, ¿no? Que ellos son expertos en una sola cosa, ¿no? Fueron producto de un nuevo concepto idealizado, espiritual, y que les dio origen. Entonces son ese concepto personalizado. Y además, al recibir el abrazo de la Trinidad, ya tienen una condecoración especial, tienen una credencial para trabajar en eso que ellos son absolutos porque han sido perfeccionados ya con el abrazo de la Trinidad para que expresen esa idea hasta la infinidad, ¿no? Pero solo esa idea, una sola idea, ¿no? Y ellos son conscientes de eso y quisieran saber más, quisieran tener otras experiencias. Por eso hasta el mortal ascendente más modesto que acaba de llegar, lo buscan para ver qué pueden aprender de él. Se dan cuenta lo tierno que son. Bien, continúa, ya estás en el último párrafo. Y esta es la narración del origen, la naturaleza y las funciones de algunos de los llamados hijos trinizados de Dios, en particular de los que han pasado por el abrazo divino de la Trinidad del Paraíso y han sido luego asignados al servicio de los superuniversos para ofrecer allí su cooperación sabia y comprensiva a los administradores de los ancianos de los días en su incansable esfuerzo por facilitar el progreso hacia dentro de los mortales ascendentes del tiempo, en dirección a su destino inmediato en Abona y a su meta final en el paraíso. Narrado por un consejero. Narrado por un mensajero poderoso del cuerpo revelador de Orbontón. Muchas gracias, Juanita. Gracias. Con este documento ya terminamos con estos hijos de Dios. Y esto completa una primera serie de personalidades. Habíamos visto que después de ver al Padre Universal, ¿no? Su naturaleza, sus atributos, en los primeros documentos, después del prólogo, obviamente, la relación de Dios con el universo, la relación de Dios con cada uno de nosotros, sus criaturas, con los individuos, después el Hijo Eterno, su relación con el universo, después el Espíritu Infinito, su relación con el universo. Después hemos entrado a fondo en lo que es la Trinidad del Paraíso, después hemos entrado al paraíso mismo, la isla eterna. Después hemos comenzado ya la cosmología, a ver cómo está conformado el universo de universos, ¿no? Cómo está rodeado el paraíso de estas esferas sagradas. Cómo es el universo central, o sea, el paraíso Abona. Y los 7 superuniversos a continuación. Y a partir de ahí comenzamos a ver personalidades. Las primeras personalidades que se estudiaron fueron los 7 espíritus maestros, que son el producto de la combinación de las 3 personas de la deidad, ¿no? Y que son los regentes, o que son, no los regentes, sino son los padres de los superuniversos, ¿no? Los regentes son los ancianos de los días, ustedes saben. Después de los 7 espíritus maestros, hemos visto 7 grupos de los llamados espíritus supremos. En donde estaban, pues, en estos grupos de los espíritus supremos,
estaban los 7 ejecutivos supremos, Majestón o jefe de la reflectividad, los espíritus reflectantes, los auxiliares reflectantes de imagen, los 7 espíritus de los circuitos, cada circuito de Abona tiene un espíritu, los espíritus creativos de los universos locales, los espíritus mente adjutores o ayudantes de la mente y los espíritus supremos. Bien, después de estos espíritus, 7 grupos de espíritus supremos, pasamos a las personalidades supremas trinitarias, que también son 7, ¿no? Déjenme ponerles acá. Y hemos visto que se puede confundir hijo trinizado con hijo de la Trinidad. Son dos cosas distintas. Los hijos de la Trinidad, que también le llaman iguales en rango o hijos coordinados, son 7 órdenes que ya hemos visto en documentos anteriores, donde están los instructores trinitarios o hijos maestros de la Trinidad, ¿sí? Perfeccionadores de la sabiduría, consejeros divinos, sensores universales. Recuerdan que unos eran el consejo de la Trinidad, los otros eran la sabiduría de la Trinidad y los sensores eran el juicio de la Trinidad, ¿no? En los superuniversos. Bueno, también vimos esto de los espíritus inspirados, que eran unos entes misteriosos, de espíritus purísimos que no se veían, igual que los ajustadores, y que aparecían cuando menos se pensaba y ayudaban a gente, a otros espíritus que estaban tratando de afrontar un problema o de resolver un problema, ¿no? También vimos en ese grupo los nativos de Abona y los ciudadanos del paraíso. Bien, ahora hemos visto los hijos trinizados, ya sea por la deidad, por la Trinidad y por las criaturas, y a partir de ahora vamos a entrar a una serie de personalidades. Probablemente no haya mucho que explicar acá, sino más bien tratar de ordenarlos o de ponerlos en un orden didáctico para poderlos recordar o por lo menos ir familiarizándonos con ellos a partir del siguiente documento. ¿Ok? Y por ahora ahí nos quedamos. Si es que no hay alguna pregunta o comentario, nos reuniríamos el próximo miércoles, Dios mediante. Y a todos les agradezco por su presencia y participación. ¿Ok? Muchas gracias, José. Oh, gracias a ti. Nos vemos, José Luis, mañana nos vemos con X, Grupo X.